regulación sirve para, primero, asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes al tejido renal, porque tiene que nutrirse, a eliminar sustancias de desecho cuando se necesita eliminarlas del organismo y a no permitir que el filtrado glomerular cambie drásticamente, ¿ya? Hay que tratar de que el filtrado glomerular esté, si bien con variaciones, pero no deberíamos, digamos, tener grandes variaciones o cambios en el filtrado glomerular. Hemos hablado del equilibrio glomérulo-tubular. Cuando disminuye el filtrado glomerular, pasa menos cantidad de plasma por la filtración a los túbulos y por lo tanto es notoria la poca cantidad para la reabsorción tubular. Y eso hace de que se incremente el filtrado glomerular, o viceversa. Si hay demasiado filtrado glomerular, está en exceso, pasa gran cantidad de filtrado a los túbulos y los túbulos se ven excedidos en su trabajo. Entonces también mandan señales para que eso se equilibre, ¿ya? Que el glomérulo mande una cantidad, digamos, promedio a los túbulos. La natriuresis por presión, hemos hablado del incremento de presión que la distensión auricular por esa presión elevada elimina o hace liberar el péptido auricular natriurético, ¿no? Y eso a nivel renal lo que hace es eliminar más sodio y el sodio se lleva consigo más agua hacia la orina, con eso disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la presión arterial. Ahora nos vamos a referir al mecanismo de retroalimentación más importante que tiene el riñón y es el complejo yuxtaglomerular. Este complejo está ubicado en el túbulo contorneado distal. Ahí está situada una área que se denomina mácula densa y por fuera de esta parte tubular estará la arteriola aferente y la arteriola eferente, ¿ya? Entonces, cada vez que disminuye el filtrado glomerular, el cloruro de sodio que va circulando por el sistema tubular también está en poca cantidad. Ese poco sodio o cloruro de sodio que está en poca cantidad es el que estimula a la mácula densa para la producción o liberación de la renina, ¿sí? Y esta renina después va a producir el cambio de la modificación del angiotensinógeno en angiotensina 1, que tiene una función vasoconstrictora todavía débil, pero a nivel pulmonar, esta angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina, se transforma en angiotensina 2. Y ese sí es el poderoso vasoconstrictor, ¿ya? Pero no solamente es eso, ¿ya? También vamos a ver en el siguiente esquema que no es que actúa solamente, digamos, la renina, angiotensina y angiotensina 2. El sistema completo se denomina sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? La aldosterona es la que tiene que venir, digamos, como un complemento a esto. Lo vamos a ver mejor en el esquema que se ve. Acá está. Acá se va a ver bien. Entonces, acá estamos al principio del túbulo contorneado distal. Fíjense, ahí está la mácula densa, ¿sí? Y fíjense la relación que tiene hacia afuera con la arteriola aferente y eferente, ¿no? O sea, acá estamos viendo el túbulo renal y ahí está la arteriola aferente, ¿sí? Entonces, fíjense esa proximidad que tiene la mácula densa, ¿no? Esta almohadilla que se forma en esa conjunción anatómica. Y cada vez que hay una reducción aguda del volumen plasmático o cae la presión arterial, ¿ya? Cuando cae la presión arterial, eso estimula la liberación de renina, ¿ya? ¿Cómo se da cuenta la mácula densa de que está llegando o hay poco volumen o hay poca presión? Disminuye el filtrado glomerular.
y por lo tanto el sodio que va a transcurrir por el sistema tubular va a ser en poca cantidad. Y eso es lo que estimula la mácula densa también, ¿ya? Sin embargo, son procesos simultáneos, ¿ya?, que se van activando. Por eso aquí te dice la reducción del volumen y la reducción de la presión arterial, eso estimula la liberación de renina, ¿sí? Esta renina, fíjense, actúa sobre el angiotensinógeno y la convierte en angiotensina 1, ¿sí? Y esta enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, es la que ayuda a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta es la que, fíjense, además, en la corteza suprarrenal promueve la liberación de aldosterona, ¿no? Pero fíjense que hay otros mecanismos también que se activan de compensación. La necesidad de sal, el apetito por la sal. Cuando alguien está realmente deshidratado, el suero de rehidratación oral, que si a ustedes les dan en condiciones normales no les va a agradar porque es medio salado, un paciente deshidratado lo toma pero con mucha predisposición. Ya inclusive se toma rápidamente los vasos que le damos de rehidratación. Además se incrementa la sed. O sea, el paciente empieza a buscar mayor consumo y fíjense, disminuye la tasa de filtrado glomerular y la aldosterona, fíjense, produce una reducción de la sal y agua, o sea, reabsorbe sodio y lo intercambia por potasio. ¿Ya? La aldosterona tiene esa función. Estos otros mecanismos ayudan a aumentar, ¿ya?, el líquido y la sal en el organismo, y todo eso en forma conjunta normaliza el volumen plasmático y la presión arterial. Entonces, vean ustedes que no es un solo sistema que funciona, digamos, uno detrás de otro, o uno primero termina y el otro empieza. No, todo es simultáneo. Entonces, cuando hay una baja importante de la presión o del volumen plasmático, el riñón lo que quiere es ahorrar agua, ¿ya? Incluso aquí falta ver todavía el efecto de la hormona antidiurética, que igual en estas mismas condiciones se llega a liberar hormona antidiurética por el hipotálamo y el eje hipotálamo hipoficiario, y eso hace que en el sistema tubular renal, en porciones en donde había impermeabilidad para la reabsorción de agua, estamos hablando de todo el túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿no? Ahí normalmente no se reabsorbe agua y gracias a la hormona antidiurética estas porciones se hacen permeables al agua y por lo tanto van a reabsorber la mayor cantidad de agua. ¿Y qué están produciendo con eso? Una orina concentrada en poca cantidad. ¿Por qué? Porque estamos reabsorbiendo agua. Entonces, el contenido del túbulo en la porción del conducto colector ya va a ser más condensado, ¿sí? Ya va a ser más espeso, si ustedes quieren. Y se va a eliminar una orina concentrada. Hay un segundo esquema que también nos muestra con más detalle el efecto de la aldosterona, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aquí está en la mácula densa, se activa la renina y hemos dicho, ¿no?, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 2 y a nivel pulmonar con la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, potente vasoconstrictor. El hígado, sí, aquí es importante acordarnos que es donde se forma el angiotensinógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que en una patología hepática que afecte la función hepática puede afectar también esta producción. El hígado produce albúmina, proteína. Un paciente cirrótico que está con su hígado con poco funcionamiento, entonces va a empezar a manifestar varias cosas porque lo que produce el hígado se va a notar su deficiencia, ¿ya? Y fíjense, a nivel de la corteza
suprarrenal se estimula la liberación de aldosterona y esto produce la reabsorción de sodio y cloro y la excreción de potasio e hidrógeno en las porciones del túbulo contorneado distal, porción cortical y medular. Entonces, eso era importante de terminarles de explicar porque es un mecanismo de regulación fundamental, ¿no? Ahora nos vamos a pasar al capítulo 28, que es la segunda parte de la filtración, de la formación de orina, y nos vamos a referir a todo lo que es reabsorción y excreción tubular renal. Para la reabsorción, fíjense, tenemos que recordar esto. Va a haber un transporte que tiene que suceder. Si este es un corte del túbulo renal, estas son las células de la pared tubular, entonces nosotros tenemos aquí el intersticio y acá el capilar peritubular, ¿sí? El capilar peritubular. Entonces, todo lo que ingrese por el filtrado glomerular, todo lo que se va a filtrar acá, tiene que atravesar primero estas células, llegar al intersticio y luego de ahí pasar a los capilares, ¿ya? Todo esto se va a producir ya sea por vía transcelular, atravesando la membrana que da a la luz tubular, o ya sea por el espacio que hay entre dos células, y eso se denomina transporte paracelular. Con eso van a llegar al intersticio y luego, por ultrafiltración, por diferencia de concentración, etcétera, va a retornar hacia el capilar peritubular, ¿no? Por eso es que recordamos a ustedes que todo lo que se ha visto en los primeros capítulos en el sistema tubular renal se cumple, ¿ya? Hay transporte activo primario, en estas células tubulares hay las bombas de ATPasa de sodio y potasio, ATPasa de hidrógeno y potasio, ATPasa de calcio, o sea, en las distintas porciones tubulares va a haber transporte activo primario y también va a haber transporte activo secundario por difusión facilitada, por acoplamiento indirecto, por cotransporte y contratransporte, ¿ya? Y el agua va a pasar por un mecanismo pasivo por ósmosis, de acuerdo a la diferencia de concentración, ¿ya? Aquí es bueno simplemente recordarles que cuando utilizamos diuréticos, lo que estamos provocando en distintas porciones del sistema tubular es evitar esa reabsorción de iones, ¿ya? Y mantener la luz tubular hiperosmótica. ¿Y eso qué va a suceder? Que el agua se va a quedar dentro de la luz tubular y por lo tanto se va a eliminar mayor cantidad de agua. Por eso es la función del diurético, aumentar la diuresis, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando con ello. ¿Tienes? Ahí tienes el mouse también si quieres hacerlo con el mouse. Entonces, acá estamos viendo cómo suceden las cosas, fíjense, cuando hablamos de lo que es la reabsorción de sustancias. Fíjense cómo hemos hecho los cálculos de la tasa de filtración glomerular, de cómo hemos llegado a establecer que es 12.5 o 125 ml por minuto. Se ha puesto un marcador, se ha inyectado un marcador en la sangre, que es la inulina. Esta inulina ha circulado por la sangre, ha llegado al glomérulo, fíjense, y se ha filtrado en el glomérulo. Entonces, pero esta inulina, fíjense, no se reabsorbe. Por lo tanto, se la va a medir otra vez en la orina. Entonces, ¿cuánto hemos inyectado y cuánto hemos recolectado y en qué tiempo? Entonces, eso ha permitido de que los fisiólogos puedan medir la tasa de filtración, ¿sí? Le hemos puesto un marcador nada más a lo que normalmente sucede con la filtración. ¿Ya? Entonces, cantidad excretada y tiempo es la concentración urinaria, el volumen de orina por tiempo. Entonces, todo eso ha permitido que
podamos calcular en forma indirecta la tasa de filtración glomerular. Fíjense que hay aclaramientos menores o mayores que el de la inulina. Por ejemplo, cada vez que se filtra de la sangre glucosa, aminoácidos, sodio, cloro, fíjense, se filtra, va al sistema tubular renal, la mayor cantidad se reabsorbe. Fíjense cómo se está reabsorbiendo, pasa al intersticio renal y de ahí al capilar peritubular se retorna. Entonces, la filtración más reabsorción, poca cantidad de esto tendrá que eliminarse. De glucosa y aminoácidos prácticamente cero, porque todo lo que se filtra en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe. Y el 65% del agua filtrada se reabsorbe en la primera porción del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? En cambio, fíjense los aniones orgánicos, ¿ya? El ácido paraamínico butírico, la atropina, una vez que se filtran, ¿sí? Se filtran, no se reabsorben, y cuando se sigue circulando por el sistema peritubular, más bien, fíjense, se excreta, es decir, va a pasar esta sustancia del capilar hacia adentro del túbulo y eso va a aumentar su excreción, ¿sí? Filtración más excreción va a ser un aumento de excreción. En este ejemplo estamos disminuyendo la excreción de sustancias que necesitamos en el organismo y en este ejemplo más bien con la excreción aumentamos la eliminación de esas sustancias. Son sustancias que no necesitamos, que deben eliminarse como productos de desecho. Ahí está su esquema del libro, como hemos mencionado, todo lo que filtra está en la luz tubular, estas son las células de los túbulos renales, este es el espacio intersticial y este es el capilar peritubular. Entonces esta es la vía paracelular entre dos células, la vía transcelular. Aquí los solutos pueden atravesar por transporte activo o por difusión pasiva. Hay bombas también que pueden ayudar y el agua hemos dicho que va a pasar por ósmosis, un movimiento directo. ¿Ah? Bien, entonces ya sabemos que la reabsorción tubular es muy selectiva. ¿Ya? La glucosa y aminoácidos se reabsorbe completamente. Sodio, cloro, bicarbonato tiene una tasa de reabsorción variable de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Urea y creatinina son productos de desecho, tienen que botarse, no se reabsorben, ¿sí? Pasan a la orina. Entonces, hemos dicho, se requiere de dos pasos. Uno, el transporte a través del epitelio tubular renal hacia el intersticio, por vía transcelular o por vía paracelular, y luego el transporte a través del epitelio del capilar peritubular del intersticio a la sangre por ultrafiltración de agua y solutos de acuerdo a las presiones hidrostática y oncótica que se ven ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa con el sodio? El sodio es uno de los ejemplos que nos muestra que tiene distintas formas de reabsorberse, ya sea por transporte activo con la bomba de ATPase de sodio y potasio, ¿ya? Por gradiente electroquímico también el sodio se mueve y en forma pasiva por ultrafiltración para pasar del intersticio al capilar peritubular también utiliza esa forma. El sodio también participa en el transporte activo secundario con la difusión facilitada. Sodio se une a una proteína transportadora por un lado y esa proteína transportadora por el otro brazo puede captar glucosa o aminoácidos y en forma conjunta los lleva, ¿no? Eso hemos dicho que es cotransporte, ¿verdad? Lleva a dos sustancias. Entonces, la glucosa y los aminoácidos, en cambio, por transporte activo secundario de la luz a la célula tubular, por difusión facilitada de la célula tubular al intersticio y por paso pasivo del intersticio al capilar. Entonces, fíjense cómo una misma sustancia puede tener varias formas de transporte, puede utilizar varios mecanismos de transporte.
el sodio, estamos viendo acá, que además las proteínas de transporte para la difusión facilitada y otras sustancias que para pasar de un espacio a otro en los diferentes compartimientos utilizan una forma de transporte. Ahí está el ejemplo que hemos dado del sodio, fíjense cómo el sodio puede pasar. Aquí hay una bomba de sodio, potasio, fíjense. Aquí hay otra bomba de sodio y potasio, ¿sí? Pero también hay paso a través vía transcelular, ¿sí? Entonces, esto es lo que en el libro les menciona, ¿no? El sodio difunde a través de la membrana luminal, también llamada membrana apical, al interior, siguiendo un gradiente electroquímico creado por esta bomba de sodio y potasio. Esa bomba, cuando actúa, intercambia, crea un gradiente, ¿ya?, electroquímico, y por eso el sodio es transportado a través de la membrana vasolateral contra gradiente electroquímico por la bomba de ATPasa de sodio-potasio, ¿sí? Aquí estamos viendo esta bomba, ¿sí? Y el sodio y el agua y otras sustancias se reabsorben del intersticio, ¿sí?, intersticial hacia el capilar peritubular por ultrafiltración. Entonces, estamos viendo tres tipos de movimiento del sodio. Bien, en el transporte activo secundario que se da en los túbulos, también vamos a ver el transporte retrógrado de sodio e hidrógeno. Se reabsorbe sodio y se excreta hidrógeno, ¿ya? En el transporte de proteínas, estas proteínas que pueden pasar al sistema tubular se reabsorben a las células tubulares por pinocitosis, y dentro de las células tubulares son degradados de proteínas a péptidos, a polipéptidos, péptidos y aminoácidos, y en forma de aminoácidos se reabsorbe. Si una proteína no se va a reabsorber como proteína, sino en el sistema tubular va a ser degradada esa proteína, primero por pinocitosis se la va a incorporar a la célula renal, y dentro de la célula renal se la va a degradar a la condición de aminoácidos. Y como aminoácidos se van a reabsorber hacia el intersticio y de ahí a los capilares peritubulares. Hay un concepto que hay que entender en el sistema tubular renal y es el del transporte máximo, ¿ya? Hay un límite de reabsorción que puede saturarse el sistema para ciertas sustancias a ciertos niveles. Por ejemplo, para la glucosa, cuando sobrepasa los 320 nanogramos por minuto, ya no se puede reabsorber. ¿Qué quiere decir? Que el sistema tubular, hasta antes que llegue este valor en la sangre, reabsorbe, se esfuerza y reabsorbe. Pero si ese paciente es diabético y tiene hiperglicemia y tiene más azúcar circulando en la sangre, el sistema tubular se agota y llega a su transporte máximo y dice, ya no puedo más, y es por eso que aparece glucosuria en el paciente diabético. ¿Ya? Antiguamente, cuando no habían todavía desarrollados métodos diagnósticos y de seguimiento para el diabético, se utilizaba la glucosinta, ¿ya?, una cinta de color amarillo con reactivo, y el paciente tenía que medir cuando orinaba, sacar un poquito de orina y sopar esa cinta y verificar en su test, de acuerdo a colorimetría, qué color adoptaba esa cinta que lo ha puesto en la orina, ¿no? Y de acuerdo a eso nos daba parámetros. Obviamente, si había glucosuria positiva, quería decir que había altos niveles de glicemia. En otras palabras, ese paciente no estaba haciendo bien su tratamiento o no estaba en tratamiento. Cuando la glucosinta se negativizaba, recién decíamos, pues ya está reabsorbiéndose toda la glucosa, por lo tanto ha debido bajar el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Y recién se hacía después la determinación de glucosa sanguínea. Hoy el glucotest por la glicemia capilar nos facilita todo eso. Hay transporte máximo para otras sustancias, para aminoácidos, para proteínas, para creatinina. No hay transporte máximo, no hay saturación
para las sustancias de reabsorción pasiva, porque esas pueden pasar por gradiente electroquímico, por una mayor o menor permeabilidad de la membrana o por el tiempo de permanencia, que ahí es otro elemento que hay que entender. Cuando estamos dentro del sistema tubular renal, si el filtrado transcurre rápido, imagínense esas empresas, en la tele seguramente algún rato han visto, en donde los operadores o las operadoras, con una cinta que se mueve todo el tiempo, están escogiendo, están sacando, ¿verdad? Si la cinta va lento, el operador pues va a agarrar así, incluso se va a adelantar y está reabsorbiendo más, porque la cinta está corriendo lento. En cambio, si la cinta corre rápido, le va a ganar al operador, ¿verdad? Va a ganar uno, va a ganar dos, y listo, ya se pasó. Por la velocidad. Entonces, el tiempo de permanencia en el túbulo renal es igual. Si la sustancia permanece más tiempo en el túbulo, se sigue reabsorbiendo, ¿verdad? Entonces, esa velocidad por la que transcurre el filtrado glomerular también es importante, porque mientras sea más lenta, mayor reabsorción va a haber. ¿Ya? Entonces, eso es importante. El sodio no tiene jamás saturación. El sodio se puede mover sin ningún problema. A mayor concentración tubular de sodio, mayor reabsorción. ¿Sí? Entonces, si hay lentitud del paso del líquido del filtrado, mayor reabsorción. Y si encima hay aldosterona producida, la aldosterona que produce reabsorción de sodio igual. O sea, estimula la mayor reabsorción. En el sodio no hay saturación. Lo que se necesite de sodio se va a reabsorber. Vamos. Entonces, ahí están los ejemplos que hemos dicho, como el sodio, fíjense, con una proteína transportadora puede llevar esta X, puede ser glucosa, esta X puede ser aminoácido, fosfato, lactato, y fíjense, ambos se reabsorben por cotransporte, ingresan los dos dentro de la célula. Después el sodio por transporte activo va a pasar acá. Estos otra vez por proteínas transportadoras acá y luego retornan a la sangre, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el transporte, la difusión facilitada. Y hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, fíjense, albúmina y otras proteínas por endocitosis entran de la luz tubular dentro de la célula. Ahí está un receptor, un endosoma, y en este endosoma, fíjense, es transformado, estas proteínas y albúmina se degradan hasta ser aminoácidos. Y como aminoácidos pasan y se reabsorben otra vez a la sangre. O sea, albúmina no debe pasar a la orina, ¿no? O sea, aquí está un dipéptido, licopéptido, fíjense, ingresan reabsorción como aminoácidos libres gracias a las peptidasas intracelulares y extracelulares que hay. Entonces, todo eso va a ser descompuesto dentro de la célula y se va a reabsorber como aminoácido. Adelante. Y este es el concepto de transporte máximo que les he comentado. Fíjense, la carga de glucosa filtrada aquí es normal, todo lo que se filtra se reabsorbe, ¿ya? Aquí está la concentración plasmática de glucosa en sangre, normalmente era de 100 a 110, y todo eso se reabsorbe. Puede aumentar la glucosa, fíjense, puede ser 200 y seguir reabsorbiéndose. Puede ser hasta 300 y ahí llega el límite, fíjense. Entonces, ya la carga filtrada excede la capacidad de reabsorción. Hasta acá puede reabsorber. Todo exceso, fíjense, 400 ya se va a ver en orina, 500 ya se va a ver en orina. ¿Por qué? Porque el túbulo se ha saturado, ya no puede reabsorber más, ha sobrepasado su capacidad de reabsorción. ¿Ya? Entonces, por eso se habla de esto, ¿no? Esta es la capacidad de reabsorción, llega hasta este nivel y no se puede más. Si hay mayor cantidad de glucosa en sangre, esa glucosa va a pasar a la orina.
Eso es lo que nos está mostrando ese gráfico. Y hay otra forma también que puede producirse en una combinación de métodos, fíjense. Y es el ejemplo típico es el del acoplamiento de la reabsorción de sodio, agua, cloro y urea, ¿ya? Entonces, cada vez que hay reabsorción de sodio, ¿ya? Cada vez que hay reabsorción de sodio, dice, este sodio reabsorbe también agua por movimiento osmótico. Donde se mueve el sodio, se mueve el agua, ¿ya? Estamos reabsorbiendo sodio y estamos dejando un potencial intraluminal más negativo, porque el sodio es carga positiva. Si se reabsorbe sodio, el potencial, la carga eléctrica dentro de la luz va a ser más negativo. Y además, por la ósmosis de agua, se van a concentrar los otros solutos, por ejemplo, el cloro y la urea, porque el sodio se está llevando el agua de la luz. Esos dos hechos hacen que, después de que se ha reabsorbido sodio, ocurra una reabsorción pasiva de cloro y una reabsorción pasiva de urea. ¿Ya? Entonces, se han acoplado, es decir, a la reabsorción de sodio se acopla la reabsorción de cloro y de urea. ¿Por qué? Por la concentración, a mayor concentración, y por la mayor carga negativa del túbulo. Por lo tanto, cada vez que reabsorbemos sodio, por acoplamiento se va a reabsorber cloro y urea también. ¿Ya? Están acoplados esos sistemas. Bien, ahora veamos qué sucede en los túbulos renales. En el túbulo contorneo proximal van a utilizar este resumen seguramente ustedes, o se van a hacer otro. Hay que entender que el túbulo tiene células grandes, con gran número de mitocondrias, con mucha cantidad de energía en ATP, un borde en cepillo que aumenta la superficie de contacto de esa membrana celular, gran número de proteínas transportadoras, un amplio laberinto de túbulos intracelulares. O sea, son células que están listas para el trabajo de reabsorción, muy bien capacitadas. Y es por eso que estas células del túbulo contorneo proximal reabsorben 65% del sodio, cloro, bicarbonato y potasio filtrados. De lo que se ha filtrado del glomérulo, el 65% está reabsorbido ahí. Toda la glucosa y los aminoácidos han sido reabsorbidos, ¿verdad? Y tiene alguna función de excreción también estas células. Pueden excretar ácidos y bases orgánicas como sales biliares, oxalatos, uratos y catecolaminas. Pueden eliminar para que se eliminen con la orina. Puede excretar hidrógeno, importante para el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Vamos a ver que en casi todas las porciones tubulares se excreta hidrógeno. Y produce una concentración de solutos, pero la osmolaridad se sigue manteniendo normal. Uno diría, pues ya con tanta reabsorción, seguramente lo que ha quedado en el túbulo debe estar recontraconcentrado, ¿verdad? No es así, porque al mismo tiempo que ha reabsorbido iones, ha reabsorbido agua. Por lo tanto, la osmolaridad queda 300 a 300 entre los túbulos, el intersticio y los capilares. Se iguala la concentración, ¿no? Entonces, cada vez que hay concentración de solutos, aquí, fíjense, la osmolaridad es normal porque disminuye la concentración solo de bicarbonato, glucosa y aminoácidos que se han reabsorbido totalmente, y aumenta la concentración de creatinina y urea porque esas sustancias no se van a reabsorber, se tienen que eliminar en la orina. Ahí está el túbulo contorneo proximal, fíjense el glomérulo, toda esta porción. Y fíjense el contenido intratubular isoosmótico. A pesar de que se está reabsorbiendo sodio, cloro, bicarbonato y potasio, un 65% de lo filtrado,
toda la glucosa, todos los aminoácidos, pero también se ha reabsorbido agua. ¿Ya? Entonces, como se ha reabsorbido ambas cosas, el líquido intratubular es isoosmótico. ¿Se excreta qué? Hidrógeno, ácidos orgánicos y bases, que se van a eliminar seguramente en la orina. Ahora, ¿qué pasa en el asa de Henle? La porción delgada del asa de Henle, descendente y que da la curva, tiene células más pequeñas, no tiene borde en cepillo, tiene pocas mitocondrias. Entonces entendemos que en la porción delgada no va a haber mucha actividad. ¿Ya? Es por eso que no tiene una importancia, digamos, salvo la reabsorción de agua nada más. ¿Ya? En cambio, la porción gruesa del asa de Henle, en la parte ascendente, esa porción gruesa nuevamente nos muestra células grandes con gran actividad metabólica otra vez. Células más capacitadas para actividad de reabsorción. Por eso se dice que la porción descendente delgada simplemente es permeable al agua y el 20% del agua filtrada se reabsorbe en la porción delgada del asa de Henle. Es muy poco permeable al sodio, urea, solutos. La porción ascendente delgada tiene muy poca acción de reabsorción. O sea, prácticamente el asa de Henle, porción delgada, solo es permeable al agua y se reabsorbe agua. Un 20% se puede reabsorber. Y ahí sí puede aumentar la concentración, porque solo está reabsorbiendo agua. No es permeable a los solutos. Entonces, 20% de agua reabsorbida puede aumentar la concentración de lo que está dentro de los túbulos renales, dentro del asa de Henle. Pero cuando se pasa a la porción gruesa del asa de Henle, ahí hay una impermeabilidad al agua. Sin embargo, en esa porción gruesa hay una reabsorción activa grande de sodio, cloro, potasio. Fíjense, 25% del total ya se está reabsorbiendo en la porción gruesa del asa de Henle. Súmenle al 65%, más 25%, en la porción gruesa del asa de Henle, el 90% de lo que se ha filtrado de sodio, cloro, potasio, ya ha sido reabsorbido. Ya solo está quedando un 10% dentro del túbulo. Pero la función todavía más importante de la porción gruesa del asa de Henle es que ahí está la reabsorción activa de calcio, magnesio y bicarbonato. Principalmente el calcio y el magnesio. Ojo, prácticamente en la única porción del sistema tubular en donde hay reabsorción de calcio y magnesio es en la porción gruesa del asa de Henle. ¿Ya? En el resto no. Entonces hay una reabsorción activa de calcio, magnesio y bicarbonato, la bomba ATPasa de sodio y potasio y transporte facilitado de potasio, transporte retrógrado de sodio e hidrógeno. Todo eso ocurre también en la porción gruesa del asa de Henle. Vamos a ver el esquema. Entonces, aquí estamos en la porción descendente delgada. Fíjense sus celulitas, ¿sí? Pequeñas, poca actividad metabólica y solo se absorbe agua. Esa es la única función que puede tener. Porción gruesa del asa de Henle, fíjense. Y es impermeable al agua. Eso explica esto. Se ha diluido el contenido de la luz tubular. ¿Por qué? Porque no está reabsorbiendo agua. Pero sí está reabsorbiendo sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio. Sí está reabsorbiendo en gran cantidad. Las células son, fíjense, células grandes, con borde en cepillo, con muchas mitocondrias, están listas para la reabsorción. Por lo tanto, como es impermeable al agua, el contenido tubular se hace hipoosmótico. ¿Sí? Túbulo contorneado distal. Pasamos al distal. En la parte inicial está lo que ya hemos explicado, el complejo yuxtaglomerular.
donde se produce la retroalimentación del filtrado glomerular y el flujo sanguíneo, ¿no? Con la producción de renina, angiotensina, aldosterona. Pero en esta porción del túbulo contorneado distal, fíjense, sigue habiendo reabsorción de sodio, potasio y cloro. Sigue siendo impermeable al agua y a la urea. Eso no se reabsorbe. Entonces, otra vez, seguimos reabsorbiendo solutos y no agua. Ya nos ha ocurrido en la porción gruesa de la asa de Henle, en el túbulo contorneado distal igualito está. Es impermeable al agua y a la urea, pero se sigue reabsorbiendo sodio, potasio y cloro en cantidades, ¿no? Teníamos un 10% que estaba circulando todavía, ¿verdad? Entonces, ese 10% estará siendo manejado en estas porciones. Ahora, en la última porción del túbulo contorneado distal y en la porción cortical del túbulo colector, en esa área que se unen las dos áreas tubulares, ahí sí tenemos dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio y excretan potasio. ¿Quién les estimula? ¿Quién hace que estas células principales hagan funcionar la bomba de ATPase de sodio y potasio? La aldosterona. Entonces, cuando hay aldosterona en las células principales, se sigue reabsorbiendo sodio y potasio, ¿no? En cambio, las células intercaladas, ¿sí?, siguen excretando hidrógeno. Tienen capacidad de excreción de hidrógeno porque tienen una bomba propia para el transporte de hidrógeno. ¿Qué pasa con la permeabilidad al agua? En teoría, estas áreas son impermeables al agua, ¿ya? Hemos visto porción gruesa del asa de Henle, túbulo